Bueno, muchísimas gracias al rector, a la universidad. Muchas gracias por esta invitación a participar en el comienzo de estas jornadas de reflexión sobre el Tolima, sobre nuestra época, sobre los desafíos. Y muchísimas gracias a todos por su presencia. Voy a leer unas reflexiones que he hecho sobre el tema de la cultura y particularmente a partir de una mirada sobre esta región, sobre este territorio que me toca tan personal y tan íntimamente. Habría muchas más cosas que decir que las que yo he puesto en este texto, pero me parece que puede ser el buen comienzo para un diálogo y para una reflexión, las ideas que quiero proponer aquí, y espero que tendremos la oportunidad de tener un diálogo sobre estos temas y sobre los demás temas que a ustedes les parezca bien tocar. Presencia de la cultura. En esta tierra, la primera palabra que se pronunció en castellano tuvo que ser la bella palabra oro. Es un palíndromo, se lee lo mismo al derecho y al revés. Y más extraño es que también sea la última. Todavía la pronuncian con el mismo deleite, con la misma avidez. Estas montañas de las que tanto oro han sacado siglo a siglo, todavía al parecer están llenas de oro. Dicen que al comienzo los indígenas no entendían por qué los españoles perseguían tanto el oro si no tenían idea de su utilidad. Los indios hacían narigueras y pectorales, brazaletes y collares, cascos y agujas con figuras totémicas. Se adornaban con ellas como dioses, se revestían de los atributos de la divinidad, y en cambio los españoles cogían todas esas cosas hermosas y delicadas, esos pájaros bellamente labrados, ranas, serpientes, poporos, collares de murciélagos resplandecientes, y las derretían en pailas y las convertían en ladrillos pesados e inexpresivos, en lingotes. Los indígenas no entendían cómo puede uno robar tantas cosas solo para destruirlas. Y después los lingotes los montaban al lomo de las mulas, los trasladaban a los barcos, y los barcos se los llevaban a un reino que estaba al otro lado del mar. Pero más extraño les habría parecido a los indígenas saber qué hacen con el oro los grandes banqueros. Guardarlo en bodegas inmensas en donde nadie puede entrar. Qué raros son ciertos seres humanos. Si piensan que la riqueza hay que tenerla guardada donde nadie la vea. ¿Y cómo haríamos para explicarles a esos antiguos pobladores de nuestro territorio que los poderes del mundo trabajan tanto en extraer el oro de las entrañas de la tierra para poder guardarlo finalmente en unos depósitos subterráneos? Mejor dicho, que sacan el oro de la tierra para fundirlo en bloques y enterrarlo de nuevo. Es llamativa la manera como las distintas culturas interpretan las cosas del mundo. Y a nosotros nos enseñaron desde el comienzo que la manera de manejar el oro que tenían los conquistadores era civilizada, que la manera de manejarlo que tenían los indígenas era salvajismo y barbarie. También nos enseñaron que adorar al sol, adorar las lagunas, adorar las estrellas, o rendir culto a las montañas o a los ríos, era barbarie. Y que en cambio arrodillarse ante un par de leños cruzados era la civilización. Y si alguien preguntaba por qué era civilizado adorar los dos leños cruzados,
La respuesta no podía ser más sorprendente, porque eran el patíbulo donde hace siglos habían torturado y matado a un hombre muy bueno. ¿La civilización consistía en adorar un patíbulo? Resulta difícil entender este mundo. En el centro de este país que desde hace 127 años llamamos República de Colombia, hay una región especialmente bella, aunque la verdad es que aquí no se sabría decir cuál región es más bella. Si las riquísimas selvas del sur, si las montañas de Nariño, si los cañones del Patía con sus colores delicados y sus montañas caprichosas, si las llanuras de Ceibales del Valle del Cauca, si las selvas lluviosas del Chocó, si las montañas fértiles de Antioquia, si las sabanas de Córdoba, si la región de las ciénagas de la Mojana, si las costas de Cartagena y Barranquilla, si la sierra litoral más alta del mundo, si los desiertos de la Guajira con su mar tranquilo y sus ciénagas de flamencos rosados, si los valles de los juglares vallenatos, si las montañas de pueblos hermosos de Santander, si la sabana inmensa y verde a 2.600 metros de altura que deslumbró al barón de Humboldt, si las tierras apacibles de Boyacá, si las sabanas de Arauca, si las llanuras y límites del Bichada, si los llanos de vaqueros y de arpas del Orinoco, si los tepuyes del Guainía, si las praderas fluviales del Baupés, si el Caquetá o la región de las estatuas de piedra que custodian el nacimiento del río Magdalena. Y noten ustedes que he dado toda la vuelta en redondo para que solo nos quedara por nombrar esta tierra que recibió su primer nombre de Estado soberano del Tolima hace apenas 150 años. El país era tan distinto que ahora es difícil reconocerlo. En la segunda mitad del siglo XIX, en Colombia había dos regiones muy poderosas: el Cauca, donde nacieron muchos presidentes de la República, y Bogotá, donde estaba el poder central, la sede del Estado, la burocracia, el mando. Yo creo que Mosquera creó el Tolima como Estado para tener una suerte de corredor libre que uniera esas dos regiones tan poderosas, el Cauca y Bogotá. El Tolima fue desde el comienzo una región de paso, un camino. Y yo quisiera que conservemos por un rato esta idea de que el Tolima podría describirse como un camino, como enlace y como punto de unión, porque eso podría ser importante en la definición de nuestro presente y de nuestras posibilidades futuras. Colombia es un país muy diverso, pero entre tanta diversidad geográfica, humana, cultural, es posible establecer algunos elementos comunes. Uno sería que Colombia es básicamente tres países: un país de llanuras a nivel del mar, de litorales y valles interandinos, un país de tierras medias, fértiles, de pequeña agricultura, de guadales y cafetales, y un país de tierras muy altas y frías. Esos tres países tan distintos no han aprendido a dialogar, y esa ha sido la causa de algunas catástrofes. El Tolima reúne visiblemente esos tres países que forman a Colombia, y si fuera capaz de hacerlos dialogar en su propio interior, tal vez podría darle a Colombia un ejemplo de integración, de diálogo creador y de construcción de un conocimiento nuevo. La frontera occidental del Tolima es la cordillera central, esa imponente pared de montañas coronadas por algunas de las principales cumbres nevadas del país. El Tolima es la región de los nevados. El cuerpo central del Tolima son las tierras medias que vienen por Fresno, Líbano, Santa Isabel,
Anzoátegui, Ibagué, Cajamarca, Rovira, San Antonio, Chaparral, Río Blanco. Y la zona oriental, que es la llanura y la orilla del río, desde Honda y Mariquita, Ambalema, Piedras, Espinal, Saldaña, Natagaima, sin ignorar, por supuesto, esa otra vertiente que asciende de nuevo hacia la cordillera oriental y que vuelve a poner en el diálogo las tierras quebradas de Icononso, de Villarrica o de Alpujarra. Pocas regiones tan propicias para poner a dialogar a los páramos con las tierras templadas, con los valles de tierra caliente y con el gran río tutelar de este país, al que tan mal hemos tratado en los últimos tiempos. Voy a atreverme a decir que fue por falta de ese diálogo profundo que ocurrió hace 28 años la tragedia de Armero, que significó no solo la muerte de 25.000 personas en una sola noche, sino una red de tragedias humanas, de dramas familiares, de diásporas que todavía se prolonga. Porque en el mundo en que hoy vivimos es cada vez más evidente que las regiones vecinas se necesitan mutuamente y solo de su diálogo puede surgir una comunidad integrada y próspera. Sigamos con la idea de que el Tolima originalmente era una región de caminos. No voy a hablar del mundo indígena, tan profundo, tan desconocido para mí, tan sagrado, al que todos tenemos que seguir descubriendo e interrogando, porque todavía tiene tantas cosas que enseñarnos en la relación con este territorio. Y no voy a hablar de él, sobre todo porque no me lo permite mi ignorancia, porque en este campo esencial tengo todo por aprender. Pero sé que en los tiempos precolombinos aquí no había problemas como los que tenemos hoy. Los pueblos estaban ceñidos a sus territorios míticos, tenían un conocimiento obtenido en siglos de observación y de experiencia, lenguas nacidas de los territorios o arraigadas profundamente en ellos, y una cosmovisión que les permitía, por ejemplo, el manejo admirable de una economía de la pesca como la de los panches, los gualíes y los ondamas con las subiendas del río Magdalena. Porque si esas subiendas eran grandes hace 40 o 50 años, ¿cómo serían hace 6 siglos antes de que llegara la civilización de la cruz y de la espada? Yo he visto en Ambalema hace poco bagres y capaces de casi 1,5 metros de longitud. Y eso en estos tiempos en que ya tienen los pobres el espinazo fosforescente por todo el mercurio con que los alimentan nuestros buscadores de oro. ¿Cómo sería ese río sagrado cuando estaba vivo? Aquí hablamos mucho de progreso, pero uno de los más visibles frutos de nuestro progreso es la muerte de esas subiendas del Magdalena, el envenenamiento de los bagres y de los capaces, la ruina de un río y de la economía de sus orillas. Voy a hablar de los tiempos en que llegamos a perturbar esa vida original. El Tolima fue el camino que siguió Sebastián de Belalcázar para ir desde el Cauca hasta la sabana de Bogotá a disputarle su fundación a Jiménez de Quesada. Y fue el camino que siguió López de Galarza para venir a fundar Ibagué, y el camino que siguió Núñez Pedroso por lo que ahora son Alvarado y Venadillo y Lérida para ir a fundar a San Sebastián de Mariquita, y fue tal vez el camino que siguió Pedro de Añasco para ir a su guerra contra los Timanáes y la Gaitana, caminos de sangre en los tiempos de las auroras de sangre, rayas rojas. Después fue el otro camino central que unió las dos mitades de la República, un camino para comunicar territorios aislados, países distintos. El camino que iba de Bogotá a Cartago, el que cruzaron Humboldt con sus vaquianos y sus instrumentos, Nariño con sus tropas fantasmas, Bolívar con sus tropas rebeldes. Después, como he dicho, fue el camino que aseguraba a Mosquera
un corredor entre las grandes haciendas del Cauca y el centro del poder republicano. Y después fue la carretera central, la misma que hoy lleva los containers de Buenaventura a los mercados de la Sabana. El camino que en 1929 estuvo a punto de convertirse en el ferrocarril de Ibagué a Armenia, un prodigio de ingeniería que estaba trazado por la depresión de Calarcá y por Cajamarca, el tren de la montaña mágica que nunca tuvimos porque lo frustró otra depresión, la de 1930. Y todavía había otro camino, el que cruzó por el norte Mutis con sus sabios y sus pintores para reconocer la flora equinoccial, y más allá de aquel, el camino que siguió Elías González para unir sus minas de sal en Neira con sus plantaciones de tabaco en Mariquita, el camino de la Moravia, el camino vertiginoso por el abismo que siguieron los colonos que venían de Antioquia fundando pueblos en la cordillera tolimense, cuando ya no cupieron en las 110.000 hectáreas de la concesión Aranzazu que el gobierno les había concedido. Por ese mismo camino del norte, de hace 130 años, 10.000 bueyes bajaban al valle del Magdalena el café de Caldas y subían a la cordillera los productos que llegaban de Inglaterra. Era la edad de los caminos, y muchos de ellos pasaban forzosamente por esta zona central del país y tenían siempre un tramo en las altas montañas, otro en las tierras medias, otro en las llanuras de tierra caliente y otro en el propio río. Caminos de la política, de la guerra, de la exploración, de la investigación, caminos del conocimiento, del arte, de la economía. Caminos de oro, caminos de sangre, caminos de humo, caminos de hierro. Nos dejaron un rastro de descubrimientos, de teorías, de fundaciones, obras de arte, instituciones políticas, procesos económicos. Y desde antes de que el Tolima fuera el Tolima, ya marcaban profundamente la historia del país. Pero nunca fueron tan importantes como a partir de la independencia, cuando en el Tolima se configuró una de las primeras grandes regiones económicas del país, la de los tabacales de Ambalema, y cuando fuimos parte también de la mayor de las grandes regiones económicas, la zona cafetera, y cuando esta tierra se convirtió además en el camino por el cual la inmensa cosecha cafetera del viejo Caldas descendía al río Magdalena para ser llevada a los puertos del norte y exportada al mundo. Cuántas historias asombrosas, cuántos procesos históricos, cuántas penalidades y hazañas, cuántas construcciones heroicas están guardadas en este suelo, esperando que la memoria de las nuevas generaciones las rescate y las convierta en luces del presente y en cimientos del porvenir. El oro, la plata, los peces, los mitos, los volcanes, las minas, las leyendas, los puertos, las navegaciones, las carreteras, los cables aéreos, los ferrocarriles, los puentes que unieron a medio país con el otro medio, y también, por supuesto, las cosas dolorosas, las guerras, las conspiraciones, los derrumbes, las crisis, la violencia, las decapitaciones, las avalanchas y el olvido. Este territorio que al comienzo era caminos, lo que había que cruzar para unir el país, se convirtió en epicentro de muchas cosas, de la economía del tabaco, de la economía del café, de la economía pesquera del Magdalena, del pensamiento político más avanzado que tuvo el país con la generación de los grandes liberales del sur, y de las luchas justas y heroicas de los pueblos indígenas, del orgullo del mestizaje que otras regiones no alcanzaron, del respeto por la música como lenguaje profundo de la comunidad. Ustedes se habrán dado cuenta de que voluntariamente estoy tratando de mezclar en este recuento cosas que parece que fueran muy distintas
e independientes. La geografía y la historia, la economía y el arte, la antropología y la política. Porque estoy convencido de que si una de las principales necesidades de nuestro país es poner a dialogar las distintas regiones geográficas, los suelos y los climas, las montañas y el valle, los páramos y el río, otra de las necesidades urgentes de nuestra tierra es poner a dialogar la economía con el conocimiento, el arte con la memoria, la historia con la biología, la arquitectura con el clima, la política con el pensamiento. Cometemos a menudo el error bien intencionado de separarlo todo, de pensar que cada cosa tiene que ser resuelta aparte, así como pensamos que los municipios son compartimientos cerrados que resuelven sus asuntos solos sin pensar en nada exterior. Pero no puede ser, porque cada municipio necesita de los vecinos, ya que participan de regiones geográficas comunes, de áreas económicas afines, de climas compartidos. Municipios es el nombre caprichoso que todavía le damos al modo como los españoles nos enseñaron a separar el territorio y a veces a incomunicarlo. Pero unos reciben el agua de otros, unos arrojan sus desechos en otros, comparten las vías, padecen juntos los derrumbes y las inundaciones, la violencia de unos perjudica la paz de otros, y el mundo no puede manejarse como un tablero de ajedrez donde cada cuadro quiere ser independiente y ser el adversario de los otros. El mundo necesita de un diálogo múltiple, imaginativo, creador, para superar la parálisis de la incomunicación, la fragmentación y el aislamiento. Armero necesitaba dialogar más, trabajar más y estudiar más con Casabianca y con Villahermosa, con Herveo y con Murillo. Ibagué necesita proteger los suelos y las aguas de Cajamarca. Y si bien estoy hablando de las cosas que se pueden hacer en el interior de esta tierra, que hoy quiere comprometerse con un gran sueño de futuro, el Tolima también tiene que tomar conciencia de su entorno, potenciar todas las cosas que se pueden y se deben hacer en común. Porque cuidar de estos nevados es dialogar con Caldas, con Risaralda y el Quindío. Porque existe esa región casi ciega, llena de secretos y de conflictos, que es la frontera del Tolima con el Valle del Cauca, esos límites de Chaparral y de Río Blanco. Porque el río que recibimos de la tierra hermana del Huila exige que lo cuidemos juntos. Y porque es evidente que hasta ahora lo más importante y casi lo único que la capital de la República le da al Tolima es el veneno que el río Bogotá arroja en el caudal del Magdalena. Parece que no tuviéramos ninguna tarea común con esos 8 millones de personas que habitan la sabana, pero la salud del principal río del país depende de ese diálogo y también de una capacidad de reclamar y de exigir. Bogotá tiene muchas deudas con el país y la principal es una deuda de ejemplo y de responsabilidad. Cuando se es la capital de la República se tienen graves responsabilidades. Hay que dar ejemplo, hay que rendir honor al territorio. Y durante demasiado tiempo Bogotá se ha comportado como si el resto del país no existiera, se ha permitido no preguntarse siquiera hacia dónde corren las aguas muertas que salen de 2 millones de hogares, los desechos industriales y orgánicos de una metrópoli de 8 millones de habitantes. Ya en los desagües mismos de la sabana, lo que era hace un siglo todavía el trueno solemne del Tequendama, como lo llamaba Rubén Darío, ese templo natural se ha convertido en un canal de miasmas apocalípticos, en una sentina escabrosa que profana el territorio y que exige cambios profundos en la relación de la capital con el país.
Y entonces hay que hablar del otro camino, tal vez el más importante, de ese río cuyo cauce cruza el territorio de un extremo al otro y define tantas cosas de nuestro ser y de nuestro carácter. Ya los panches hace siglos se definían sobre todo como hombres del río, como hijos del río. Ningún esfuerzo común será tan valioso y es tan necesario como la recuperación del río Magdalena, que es, por supuesto, la recuperación de sus aguas, de los bosques de sus orillas, de la navegabilidad y de las muchas economías que dependen de él, pero también, sin duda, la recuperación de una memoria, la reconstrucción de unas rutas históricas de la región y del país, el rescate de unas joyas de la arquitectura y del urbanismo, una memoria de conocimiento, del conocimiento y de la ingeniería. Hacia el futuro todo va a depender cada vez más del cuidado de las aguas, de la pureza de los manantiales, de la protección de los glaciares, de la reflexión sobre el clima, de los cultivos orgánicos, de los fertilizantes naturales y de los controles de plagas, para llamarlos de esa manera errónea, hechos a partir del conocimiento y no de la depredación. Creo que hacia el futuro la economía va a tener que estar profundamente enlazada con el conocimiento, y no solo con el conocimiento académico, sino con el conocimiento práctico asociado a la tradición y al trabajo. En el futuro, la salud tendrá cada vez más que ver con la alimentación, la política con la ecología, la educación con el arte de vivir, el diálogo hacia el globo con el conocimiento de cada región. Convendrá que los hábitos alimenticios vuelvan a tener que ver con los productos accesibles, porque cada vez más se comprobará la irracionalidad de que acabemos con los peces de nuestros ríos e importemos pescado vietnamita, acaso más contaminado todavía, o arenques del Báltico que deben recorrer medio mundo para llegar a nuestra mesa. Cada vez se comprobará más que una economía digna requiere una atención verdadera al consumo interno, que la economía también consiste en la dignificación de los individuos y el refinamiento de sus gustos, en la educación y en el empleo que brinda confianza y carácter. Que la alimentación de todos es parte fundamental de la economía, que la política misma debe aspirar a convertirse en un arte en la búsqueda de la felicidad de las comunidades. Que la recreación tiene todo que ver con la convivencia, con la seguridad verdadera, con la confianza y con el conocimiento del territorio. Que no podemos volver a hablar de estrategias de seguridad que no tengan en cuenta modelos educativos, ejercicios de convivencia, cuidado del territorio, protección de las comunidades vulnerables y la incorporación del conjunto de la sociedad a unos rituales compartidos, a una memoria elaborada en común, a unos ritos de la tierra y del agua, a la elaboración y la conservación de las costumbres. Que no habrá economía sin gastronomía, empleo sin educación, salud sin alimentación, seguridad sin convivencia, así como no será posible una globalización sin el respeto por el lugar, ni protección de los mares sin cuidado de los arroyos y de los manantiales. Y no habrá vida tranquila en las ciudades sin respeto ni desvelo por la situación de los campos, ni aire sin árboles, ni oxígeno sin selvas, ni ciencia sin moral, ni industria sin ética, ni derecho sin costumbres, ni futuro sin memoria, ni belleza sin diversidad, ni planeta sin responsabilidad. A eso llamo yo la cultura.
no a unas cuantas disciplinas separadas y dedicadas al cultivo de esta técnica y del refinamiento, sino a un sentido responsable de la totalidad, al esfuerzo porque las disciplinas se enriquezcan recíprocamente, las regiones dialoguen e intercambien y los oficios construyan alianzas fecundas. Que procuremos poner en la enseñanza la creatividad y la sensibilidad de las artes, en la política el sentido de armonía que tiene la música, que cambiemos el sentido del poder como arbitrariedad y vanidad de mandar por la capacidad de orientar, de estimular procesos y de hacer que la vida fluya y que la imaginación la enriquezca sin fin. Muchas gracias.